vamos a hacer algo un poco distinto. Sí. En lugar de analizar pues, un montón de artículos o estudios, tenemos sobre la mesa un único documento. Uno solo. Uno solo. Y a primera vista parece solo una carta, 3 páginas, fechada el 14 de diciembre de 1966. Ajá. Pero es, de verdad, una de las cartas más potentes que he leído en mucho tiempo. Es que lo es. La fuente que tenemos es la reproducción de esta carta dentro de un libro, una especie de compilación de textos de la época. Vale. La escribe una mujer, Isabel Restrepo de Torres, y va dirigida nada menos que al hombre más poderoso de su país, el entonces presidente de Colombia, Carlos Lleras Restrepo. Palabras mayores. Y la petición parece sencilla, que le devuelvan el cuerpo de su hijo, el sacerdote Camilo Torres, para enterrarlo. Claro. Pero lo que vamos a ver hoy no es solo el dolor de una madre. Es la estrategia de una ciudadana que se enfrenta al silencio del Estado usando sus propias armas, la ley. Vale, pues vamos a desgranar esto. La misión es esa, desentrañar cómo una súplica se convierte casi en un jaque mate legal y moral. Para entender la magnitud de esto hay que ponerse en situación. Diciembre de 1966. Sí. Han pasado casi 11 meses desde que Camilo Torres murió en combate en Santander. Él era una figura conocidísima, un sacerdote que se unió a la guerrilla del ELN. Que fue una conmoción enorme, claro. Una conmoción total en la sociedad colombiana. Y desde entonces, su madre, Isabel, vive en una especie de limbo. Un limbo, ¿te refieres a que no sabe dónde está el cuerpo? Exacto. Ella sabe, y lo dice en la carta, por información ampliamente difundida. O sea, por la prensa, por rumores. Justo. Sabe que las Fuerzas Armadas lo enterraron en algún lugar secreto para evitar que su tumba se convirtiera en un lugar de peregrinación. Pero oficialmente. Oficialmente nadie le ha dicho nada. Ninguna autoridad, ni el ejército, ni el gobierno, se ha dirigido a ella para confirmarle qué pasó con los restos de su hijo. Silencio administrativo total. Absoluto. Qué situación más terrible. Actuar a ciegas basándote en lo que dicen los periódicos sobre algo tan íntimo como la muerte de tu hijo. Es que es eso. En la carta menciona que ya ha intentado hacer gestiones, pero se nota una desesperación como si sintiera que el tiempo corre en su contra. Justo. Ahí está una de las claves iniciales de su estrategia. Ella no se limita a decir estoy desesperada. No. Plantea un temor muy específico, casi jurídico. Escribe que teme que el paso del tiempo haga que el gobierno considere que sus razones para la petición ya no sean valederas. ¡Qué inteligente! Es un planteamiento muy inteligente. No habla de su dolor, que es atemporal, sino de la validez legal de su reclamo. Está anticipándose. Se está anticipando a una posible excusa burocrática del Estado, del tipo, señora, ha esperado usted demasiado, el caso está cerrado. Entiendo. O sea, está desactivando un argumento antes incluso de que se lo puedan plantear. Pero justo después de eso, la carta pega un giro de 180 grados, ¿verdad? Totalmente. A mí eso me pareció alucinante. De repente esa voz doliente desaparece y emerge otra cosa. Es el punto de inflexión. Lo fascinante aquí es el cambio de registro. Pasa de ser la madre afligida a plantarse como, y lo dice así, ciudadana colombiana. Que no es una frase al azar. No, es una frase al azar, para nada. Es la base sobre la que va a construir toda una fortaleza legal. Al invocar su ciudadanía, está diciendo, ya no les hablo desde el duelo, ahora les hablo desde mis derechos. Y ustedes tienen obligaciones. Me parece increíble que en medio de ese dolor su primer instinto sea recurrir a la Constitución. ¿Era común en la época que un ciudadano de a pie hiciera eso? ¿O estamos ante una mujer excepcionalmente preparada? Es una pregunta excelente. No era lo común. Y menos en una carta personal al presidente. Claro. Esto nos habla de una mujer con una formación y una conciencia de sus derechos muy por encima de la media. Posiblemente bien asesorada, o quizá con una inteligencia natural para la estrategia asombrosa. ¿Y qué artículo invoca? Invoca directamente el artículo 45 de la Constitución de la época, el que garantizaba el derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades. Y con ese simple gesto, ¿qué consigue? Lo cambia todo. Su carta deja de ser un ruego que el presidente puede leer con compasión y luego, archivar. Ya. Se convierte en un documento oficial que exige una respuesta oficial. Transforma un acto privado de súplica en un acto público de exigencia. Ya no pide un favor. No, está ejerciendo un poder que la ley le otorga. Vale, cita la Constitución, que es la ley fundamental, un gesto potentísimo.
Pero no se queda ahí, va un paso más allá, un detalle todavía más específico, ¿no? Sí, y esa es la segunda muralla de su fortaleza legal. Podría haberse quedado en lo grandilocuente de la Constitución, pero baja al terreno de juego, Al barro. al barro de la Administración. Cita una ley específica, el Decreto 2733 de 1959. Y no solo lo menciona, transcribe textualmente una de sus frases clave. ¿Cuáles? Dice que es deber primordial de los funcionarios públicos hacer efectivo ese derecho de petición y resolverlo de forma rápida y oportuna. Es que te la imaginas sentada redactando esto no como una madre destrozada, sino casi como su propia abogada. Sí, sí. Con un temple de acero, le está diciendo al presidente, no solo tengo yo un derecho, sino que usted y sus funcionarios tienen un deber legal explícito de atenderme, y además de hacerlo rápido. Exactamente. Le está recordando al jefe del Ejecutivo las reglas que sus propios subordinados deben seguir. Y a partir de ahí empieza a construir lo que podríamos llamar la trampa procesal. La trampa procesal, me gusta, suena a película de juicios. ¿En qué consiste? Pues una vez que ha establecido el derecho por la Constitución y el deber por el decreto, detalla las obligaciones del gobierno si no cumplen con esa rapidez. Ajá. Invoca el artículo 4 del mismo decreto. ¿Qué es el que dice? Es el que dice, y ella lo explica con una claridad pasmosa, que si una petición no se puede resolver en 15 días, el Estado está legalmente obligado a informar al interesado. Vale. A informarle de los motivos de la demora y, muy importante, a señalar la fecha en la que se le dará una respuesta definitiva. Es brillante. Les está leyendo el manual de instrucciones de su propia burocracia. Tal cual. Básicamente les dice, tenéis 3 opciones. Opción A, me dais el cuerpo de mi hijo. Opción B, me respondéis en 15 días. Opción C, si no, me teníais que enviar otra carta explicándome por qué tardáis y cuándo vais a responder. No les deja escapatoria. Ninguna. Ninguna. Y lo más potente es el efecto implícito de todo esto. Al exponer el marco legal con tanto detalle, la propia carta se convierte en una acusación. Claro. El simple hecho de que el presidente esté leyendo ese documento, que detalla unos plazos que seguramente ya se han incumplido, Es una prueba en sí mismo. es una prueba del silencio administrativo y la negligencia del Estado. O sea, que la carta no solo pide algo, sino que al mismo tiempo funciona como acta notarial del incumplimiento del gobierno. Precisamente. Y lo más triste y revelador es que su estrategia fue premonitoria. ¿Por qué? En la introducción del libro, donde encontramos la carta, el editor añade una nota. Dice que en el momento de la publicación, un año después de enviar la carta, esta no ha recibido ninguna respuesta de la presidencia. ¡Qué fuerte! O sea, el silencio que ella temía y contra el que se blindó legalmente fue exactamente lo que ocurrió. Exactamente. El gobierno incumplió la Constitución, el decreto, los plazos, todo lo que ella misma les había recordado. Todo. Su carta, entonces, no fue solo una petición, sino la crónica de un fracaso anunciado del Estado de Derecho. Un fracaso que ella documentó antes de que ocurriera. Es de una lucidez estratégica brutal. Después de toda esta demostración de fuerza legal, que es casi intimidante, la carta vuelve a un tono más personal para cerrar. Pero no es el mismo tono del principio, ¿verdad? No vuelve a la súplica. No. Vuelve a lo personal, pero desde una posición de fuerza. Le dice al presidente Lleras Restrepo, «Ha sido usted un hombre de derecho». Uf, qué jugada. Es una jugada maestra. No es un halago vacío. Es un desafío sutil y respetuoso. Le está diciendo, usted y yo conocemos la ley. Apelo a su identidad como jurista, a su reputación, para que haga lo correcto. Es como ponerle un espejo delante. Este es usted, un defensor de la ley. Actúe en consecuencia. Y justo después, hace otra cosa que me dejó helada. Universaliza su petición. Sí, ese es el broche de oro de su argumentación. Entiende que su caso, siendo personalísimo, puede ser más fuerte si representa algo más grande. Claro. Escribe que el derecho que reclama no es solo suyo, sino el de todas las mujeres de Colombia. Es increíble. Transforma su dolor individual en una causa colectiva. Convierte su lucha por enterrar a su hijo en un símbolo del derecho fundamental de cualquier madre de su país. Le da una dimensión política y social inmensa. Totalmente. Y entonces llega la última frase. Después de la Constitución, los decretos, la ciudadanía, la apelación al derecho,
Cierra con una imagen que es pura emoción. Es la frase que lo une todo. Dice que ese derecho universal de todas las madres consiste en cubrir con el corazón aquello que fue pedazo de nuestras entrañas. Hay que detenerse un momento aquí. Cubrir con el corazón aquello que fue pedazo de nuestras entrañas. Es una de las frases más potentes que he leído en mucho tiempo. Te deja sin aire. Te deja sin aire. Cierra toda esa argumentación legal, tan fría, tan cerebral, con algo biológico, casi animal. Visceral. Sí, visceral. Conecta el abstracto derecho de petición con el acto físico de dar a luz y de querer proteger los restos de ese cuerpo que se formó dentro de ti. Es demoledor. Es el cierre perfecto. Si lo vemos en conjunto, la estructura retórica es impecable. Sí. Empieza con la vulnerabilidad del duelo. Construye una fortaleza inexpugnable con las herramientas del derecho. Apela a la identidad del adversario. Universaliza la causa. Y remata. Y remata con una estocada directa al corazón, a la condición humana más básica. Apela a la mente legal del presidente y, en la última línea, a su humanidad. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Para mí, lo más increíble es tener en nuestras manos un documento que es tres cosas a la vez, y de forma brillante. A ver, Es la súplica conmovedora de una madre. Es un tratado de derecho administrativo aplicado, preciso como un bisturí, y es un acto de protesta política de una valentía extraordinaria. yo creo que la gran lección es el poder de la palabra y el conocimiento. Nos enseña cómo un individuo, en la circunstancia más vulnerable y dolorosa que se puede imaginar, Sí, puede utilizar el propio lenguaje del poder, las propias leyes del Estado para exigirle responsabilidades. Es un testimonio de dignidad. es una lección, sí. Demuestra que conocer tus derechos no es un ejercicio académico, es una herramienta de poder real, incluso cuando parece que lo has perdido todo. Totalmente de acuerdo. Oye, y antes de terminar, hay un último detalle en la introducción del libro que nos proporciona la fuente, que me ha dejado pensando. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Algo que casi se pasa por alto. La nota del editor dice que, como la carta no obtuvo respuesta, finalmente fue publicada en el periódico uruguayo Marcha de Montevideo, el 24 de febrero del presente año. Vaya, Es decir, en 1967, unos 2 meses después de enviarla. o sea que la carta cruzó el continente. Exacto. Y la pregunta final que esto me genera, y que dejamos para que quien nos escucha le dé vueltas, es ¿por qué allí? ¿Por qué en Uruguay? Claro. Esto nos abre una puerta a pensar en el papel de la prensa internacional, en la necesidad de buscar eco fuera cuando los canales internos están sordos. Es una buena pregunta. Nos hace preguntarnos qué ocurre cuando una carta privada, nacida de un duelo íntimo y armada con la ley de un país, tiene que convertirse en un documento público en otro continente para simplemente tener una oportunidad de ser escuchada.